de regreso a Hechos 13 en esta mañana. Hechos capítulo 13. Tenemos el privilegio de continuar con nuestro estudio de este gran capítulo, Hechos capítulo 13. Estamos estudiando el primer viaje misionero de Pablo como parte de nuestro estudio de Hechos versículo a versículo. Aquí en Hechos 13 nos encontramos en el año 47. El año 47, hace unos 2000 años atrás aproximadamente. Estamos estudiando, como lo pueden ver en su boletín, 13 verdades para tu vida y servicio a la iglesia que aprendemos del primer viaje misionero de Pablo en Hechos capítulos 13 y 14. Ya vimos las primeras 2:30 porque nos quedamos con la 3 a la mitad, ¿recuerdan? La semana pasada. En primer lugar, repasando, y vamos a leer el texto conforme vamos repasando los puntos, simplemente los vamos a mencionar. La primera verdad vital que aprendemos a partir de este texto es: sé humilde al trabajar con otros. Ya lo hemos estudiado a detalle, simplemente lo mencionamos. Versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, una iglesia, dijimos, muy importante en una ciudad realmente muy parecida a nuestra ciudad, en una ciudad muy cosmopolita, vital para la expansión del evangelio. Ahí, versículo 1 nos dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Esto es, hombres capacitados por Dios para enseñar y predicar la palabra de Dios. Y noten, nos da 5 hombres, 5 profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y alguien a quien conocemos bien, Saulo. Hombres con trasfondos muy diferentes, los 5 lo estudiamos a profundidad, recordarán ustedes. Sin embargo, a pesar de sus trasfondos diferentes, podían trabajar juntos porque su mente estaba centrada, su vida estaba centrada en servir a Dios. Esto es lo que vemos en el versículo 2, y esta es la segunda lección que vemos. No solo debes servir con humildad, sino, en segundo lugar, sirve con devoción al Señor. Versículo 2. Sirve con devoción al Señor. No solo debes ser humilde en tu trato con otros, pensar primero en sus necesidades, deseos, intereses, sino que en segundo lugar, y esta es la razón por la que alguien como estos 5 hombres de trasfondos tan diferentes podían llevarse con otras personas de trasfondos sociales, económicos, culturales diferentes a ellos. Esta es la razón. Porque versículo 2, noten, estaban ministrando estos al Señor y ayunando. En otras palabras, estaban sirviendo al Señor. Su enfoque no era servirse a sí mismos. Su vida no consistía en hacer lo que ellos querían, sino hacer lo que ¿quién quería? Dios, el Señor. En tercer lugar, noten, esto lo empezamos a ver la semana pasada, tercera lección, tercera verdad que aprendemos para nuestra vida, versículos 2 y 3, segunda parte del 2 al 3, sé obediente al llamado de Dios en tu vida. Sé obediente al llamado de Dios en tu vida. Ahí en el versículo 2 de nuevo, ministrando estos al Señor y ayunando, y aquí comienza este punto. Dijo el Espíritu Santo: apartadme. En el griego dijimos es aforízate de, quiere decir apártenme ahora. Hay un sentido de urgencia. El Espíritu de Dios de alguna manera les dice, y de nuevo, esta es una época única de transición. Hay un apóstol aquí, Saulo, lo explicamos a detalle la semana pasada, y por lo tanto no esperes que si te viene a la mente alguna idea, algún sentido de intuición o alguna premonición, entre comillas, no te está hablando Dios. No, nada de que, bueno, es que ya venía el carro, venía el microbús, o venía un coche y se me antojó moverme y pasó el microbús y si no me movía me mataba. Dios me habló. No. Dios, Mateo 10:29, Él no, recuerden, no se vende ni un pajarillo recuerden cuando dice el Señor, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. El sin ahí en griego es aner y la palabra es sin el conocimiento ni consentimiento. Y la idea es que Dios controla toda su creación, a esto llamamos providencia, mediante las leyes naturales que Él ha establecido para gobernarla. Y la guía
en la dirección que Él ha establecido para cumplir sus propósitos perfectos. Entonces, sí, Dios en su soberanía puede permitir que te venga a tu mente algún pensamiento, algún deseo que te lleva a tomar una buena decisión en tu negocio, en tu familia, preservar tu vida, pero no equipares eso a que Dios te habló. Muy indiferente. Dios no habla ya más que en la actualidad, más que a través de la interpretación correcta de su palabra, únicamente. Ya no hay revelación directa por parte de Dios, ni sueños, ni apariciones de ángeles. Y lo pueden ver allí en Apocalipsis. Si me acompañan por un momento, en el libro número 66 de la Biblia, el último de todos, quiero que vean esto, Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Y de nuevo, estamos aquí abriendo un paréntesis porque es tan importante entender que Dios ya no se revela en la actualidad más que únicamente a través de la predicación de su palabra. Esto es, a través de la interpretación correcta de su palabra. Apocalipsis 22, 18. 19, 18 y 19. El apóstol Juan, guiado por el Espíritu de Dios, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿A qué libro se refiere aquí? Al libro de Apocalipsis. Al libro de Apocalipsis. Si alguno añadiere a estas cosas, ¿qué cosas? Las que están en el libro de Apocalipsis. Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, versículo 19, de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, varias observaciones, como lo señala un autor, varias observaciones que aprendemos en la Biblia a manera de deducción, cuando las tomamos de manera colectiva, nos llevan a concluir que el canon de las Escrituras está cerrado. Esto es, ya no va a haber un libro 67 de la Biblia. Les doy cinco razones basadas en la enseñanza colectiva de las Escrituras que nos llevan a concluir que ya no va a haber un libro 67. Esto es revelación después de Apocalipsis. Número 1, el argumento que podríamos llamar apocalíptico. El argumento apocalíptico. ¿Qué quiere decir esto? O más bien, empiezo con ese, aunque podría empezar con el que les acabo de dar. Empiezo con el que les acabo de dar. Vamos a llamarlo el argumento jurídico. Para los abogados les va a gustar este. Hay 4 exhortaciones a no distorsionar las Escrituras. Sin embargo, la única que contiene advertencias de juicios severos si alguien las distorsiona, es la que acabamos de leer, Apocalipsis 22, 18 y 19. Esta es la primera razón por la que concluimos que el canon está cerrado. En segundo lugar, podríamos llamarlo el argumento apocalíptico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes ven los últimos 3 capítulos de Apocalipsis, 20, 21 y 22, y los comparan con los primeros 2 capítulos de Génesis, vemos una correspondencia prácticamente como si fueran 2 tapas de un libro, ¿no es cierto? Génesis 1 y 2, la creación. Y Génesis capítulos 20, 21 y 22 encontramos que los cielos que nuevos y la tierra nueva. Ahí concluye todo. Como comienza todo en la eternidad pasada, concluye todo en la eternidad ¿qué? Futura. Entonces esto llamamos el argumento apocalíptico. En tercer lugar, otra razón por la que podemos ver que el canon está cerrado. Podríamos llamarlo el argumento canónico. El argumento canónico. Recordarán ustedes que en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el último libro de la Biblia? Más bien del Antiguo Testamento. Malaquías. Después de Malaquías y antes de Mateo, ¿qué hubo? ¿Un periodo de qué? 400 años de qué? De silencio. Y lo mismo pasó con Apocalipsis. Después de Apocalipsis no hubo más revelación. Entonces tenemos el argumento jurídico, apocalíptico, canónico. Un cuarto argumento, el argumento lo podríamos llamar apostólico profético. El argumento apostólico profético. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos quién escribió,
El Espíritu Santo escribió la Biblia. Cuando vemos qué tipo de personas usó Dios para escribir la Biblia, encontramos que, en resumen, solo hubieron dos tipos de personas: apóstoles, profetas, podríamos añadir un tercero, y personas muy cercanas a ellos. Pero siempre apóstoles, profetas estuvieron caminando sobre la tierra durante los 1500 años en los que Dios reveló sus 66 libros que llamamos Biblia. Siempre hubo algún profeta o apóstol vivo. Debido a que hoy en día ya no hay apóstoles en el sentido del Nuevo Testamento, ni profetas, es imposible que haya nueva escritura. ¿Se dan cuenta de esto? Esto es muy importante. Ya no hay. El último apóstol que caminó sobre la tierra, ¿cómo se llamó? Juan murió, escribió primera, segunda, tercera de Juan, Apocalipsis, escribió el Evangelio de Apocalipsis y escribió el libro de Apocalipsis, el Evangelio de Juan, perdón, y el libro de Apocalipsis, lo escribió allá por el 96. Se acabó la revelación, ya no hay autores potenciales. Y les doy uno más, argumento que ya llamamos jurídico, apocalíptico, canónico, apostólico, profético, y uno más, histórico. Histórico. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vemos la historia y consultamos qué era lo que pensaban los líderes que estuvieron más cerca de los apóstoles, ya cuando murió el último apóstol Juan y demás, y tenemos escritos como de Ireneo, Justiniano, Clemente de Alejandría, otros líderes históricos. Allá hay más nombres, hermanas embarazadas, por si todavía no saben de alguno: Clementín, Ireneo, así se llamaban. Orígenes, otro, muy original. Todos estos líderes en conjunto, estoy hablando en conjunto, los líderes más cercanos a la época de los apóstoles, también concluyeron que después de Apocalipsis ya no había más revelación. Entonces, nada de que hoy en día alguien llegue y te dice Dios me habló. No. Cuando te dicen Dios me habló, entonces, a ver, enséñame el capítulo y el versículo y explícamelo en su contexto. Dios me habló, muy bien. ¿Cómo te habló? Una manera nada más, entendiendo lo que el autor original le quiso decir a la audiencia original. Así es como Dios habla. Ahora, en ese entonces, regresando a Hechos capítulo 13, acompáñenme de regreso ahí. Hechos 13:2. Dijo el Espíritu Santo, les dice a estos 5 líderes, que son profetas, maestros, capacitados por Dios para predicar la palabra de Dios, les dice, y no sabemos cómo lo hizo, de manera audible, a través de alguna idea, pensamiento, no sabemos. Pero versículo 2, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y observen cómo responden, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, como lo vimos en Hechos 6:6, en señal de apoyo, de confirmación, y los despidieron. En otras palabras, la iglesia los comisionó a este ministerio al que el Espíritu Santo los estaba llamando. En otras palabras, fueron apoyados por la iglesia. Y aquí hay un gran principio, noten, el Señor envió a 2 de los mejores hombres de esta iglesia. El Espíritu Santo, hermanos, usa a los más fieles de una iglesia para ministerios estratégicos. Este fue el primer viaje misionero. Dios escogió a 2 de estos 5 profetas y maestros. Y aquí hay un gran principio para todos. Estos 5 hombres ya estaban sirviendo con el Espíritu Santo, llama a 2 de ellos en este viaje, y la pregunta es, ¿cómo saber si el Espíritu Santo te está llamando a un ministerio? ¿Cómo saber en dónde Dios te quiere sirviendo en la iglesia local o si te quiere como misionero servir en un ministerio dado? Vayan conmigo a 1 de Timoteo 3 y aquí encontramos varios principios muy útiles. 1 de Timoteo 3, versículos 1 al 7. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Y podemos ver 3 elementos. Hay deseo, hay capacidad y confirmación de la iglesia.
Así, resumido, es como el Espíritu te muestra dónde te quiere. Obsérvenlo, el deseo, versículo 1. Este pasaje nos enseña los requisitos de un anciano, como ustedes saben. Pero a partir de este pasaje podemos tomar estos principios y se pueden aplicar a cualquier persona en cualquier ministerio. 1 Timoteo 3, versículo 1, observen deseo. ¿Cómo saber si el Espíritu de Dios te está llamando a que sirvas en algún lugar dado? Esto da por sentado que estás caminando bajo el control del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que estás caminando bajo el control ¿de qué? De la palabra de Dios. Recuerden Efesios 5:18, sé llenos del Espíritu, es paralelo a Colosenses 3:16. La palabra de Cristo, ¿qué? Mora en abundancia en vosotros. Esto da por sentado que estás caminando en obediencia. Entonces, suponiendo que hasta donde tú ves estás haciendo lo que está de tu parte para apartarte del pecado en tu vida, para caminar en obediencia a Dios, en primer lugar va a haber un deseo. 1 Timoteo 3:1, observa. Palabra fiel. Si alguno anhela, ¿lo ven ahí? Obispado, buena obra, ¿qué? Desea. Este es el primer paso. Estás caminando en obediencia, eres un hijo de Dios, vas a desear servir en algún lugar. Ahora, si es de Dios, nota, versículo 2, no solo va a haber deseo, sino también capacidad. Capacidad. Porque si quieres unirte al coro y ni siquiera tu esposa te tolera cantando en la regadera, pues no va por ahí, ¿verdad? Entonces, no solo hay deseo, sino también capacidad. Obsérvenlo, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y este es el requisito primordial para servir como pastor, que no haya nada en tu vida de lo que te puedan acusar. Nos da varias áreas. Y la única área de habilidad que menciona Pablo aquí es, versículo 2 al final, ¿apto para qué? Para enseñar. Entonces, tienes que ser capaz. Esa es la responsabilidad primordial de un pastor, enseñar, predicar la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar debe haber un deseo interno, segundo lugar una capacidad para hacer lo que quieres hacer y tercer lugar, confirmación ¿de quién? Del liderazgo local de la iglesia y la iglesia en general. ¿Cómo puedes saber si alguien es apto para enseñar si yo digo, no, Dios me llamó a enseñar y duermo a la gente? ¿No es cierto? Entonces, ¿quieres saber dónde te quiere Dios? Estás caminando en obediencia, pero al caminar en obediencia va a haber un deseo por algún ministerio dado. Vas a tener la capacidad y te lo va a confirmar ¿quién? La iglesia. Ahora, es posible, escuchen, ser llamado, dotado, capacitado, pero no cumplir con tu llamado. ¿Por qué? Quizás por falta de disciplina. Quizás porque has caído en pecado y estás desperdiciando el privilegio que Dios te da de servirlo en algún área. ¿Conocen a alguien que hizo eso en el Nuevo Testamento? Obsérvenlo ahí en 2 de Timoteo 1. El mismo Timoteo era un hombre dotado por Dios, llamado al ministerio, capacitado por ningún otro que el apóstol Pablo mismo. Y sin embargo, hubo una época en su vida en la que no fue fiel al Señor. Obsérvenlo, 2 de Timoteo 1, en este conocido texto, versículo 6. Segunda de Timoteo 1, versículo 6. Pablo le escribe a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego, ¿qué? Del don de Dios que esté en ti por la imposición de mis manos. No estaba siendo lo suficientemente fiel Timoteo. Versículo 7, ¿cuál era la razón? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de ¿quién? Noten que aparentemente Timoteo había bajado en su nivel de fidelidad en el ejercicio de su don, de su llamado. Y aparentemente fue por temor a la persecución que estaba enfrentando la iglesia, Pablo. Entonces, esto puede pasar en tu vida, quizá por falta de disciplina, por algún pecado en tu vida, eres como Timoteo. Dios te ha dotado, Dios te ha llamado, has sido preparado, pero no sirves porque hay algún pecado en tu vida. ¿Qué tienes que hacer?
limpiar tu vida, enderezar tu vida. Y por cierto, noten que alentador no fue la última vez, lo último que vimos de Timoteo en el Nuevo Testamento. Esta es la última carta que Pablo le escribe. Pero noten lo último que oímos en el Nuevo Testamento de Timoteo. En Hebreos 13, acompáñenme por un momento. Hebreos 13, versículo 23. Hebreos 13, 23. Termina aquí el escritor de Hebreos y les dice, ya concluyendo esta gran epístola, en Hebreos 13, 23, sabed que está en libertad nuestro hermano, ¿qué? Timoteo. ¿Libertad de qué? De la cárcel. Quiere decir que Timoteo fue fiel y por ser fiel terminó ¿en dónde? En la cárcel. En otras palabras, escuchó la amonestación de Pablo a ser fiel y por ser fiel terminó encarcelado. Entonces, regresando a Hechos 13, versículo 2 y 3, sé obediente al llamado de Dios en tu vida. No seas apático, sé obediente a ese llamado. Dices, no sé a dónde Dios me ha llamado a servir en la iglesia. Cultiva la obediencia en tu vida, pide sabiduría a Dios y en donde tengas el deseo, capacidad y la iglesia, los líderes lo confirmen, ahí es donde debe estar sirviendo. Así es como sabes dónde servir y cumple ese llamado. Noten a continuación otro principio que encontramos, versículo 4 aquí en Hebreos 13, número 4 en nuestra lista. Sométete al ministerio donde Dios te ponga. Sométete al ministerio donde Dios te ponga. Obsérvenlo ahí en el versículo 4. Observen, comenzando ahí en el versículo 4. Ellos entonces aquí tiene la idea de transición, es un resumen de los versículos 2 y 3. ¿Qué pasó en los versículos 2 y 3? Regresen, versículo 2, estaban sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Una pausa ahí. ¿Qué está pasando aquí? Muy importante lo que sucede. Seleucia era el puerto de mayor importancia para la ciudad de Antioquía. Estaba a unos 25 kilómetros de Antioquía, siguiendo el río Orontes. Y de allí navegaron a Chipre. La isla de Chipre estaba a 96 kilómetros de distancia del puerto de Seleucia. Como de la Ciudad de México, ¿a qué ciudad? Cuernavaca. Algunos de nosotros nos toma una hora, otros les toma media hora. Pero en ese entonces les habría tomado 2 días llegar de Antioquía a Chipre, porque en esa época era el tiempo en que se tomaba barco. Ahora, ¿por qué Antioquía? ¿Por qué no Tarso? ¿Por qué en otro lugar? Bueno, hay 2 razones probables. Obsérvenlo ahí en Hechos 4:36. ¿Por qué se fueron a Antioquía? Hechos 4:36. ¿Quién ve en esta misión? ¿Recuerdan? Bernabé, ¿quién? Saulo. Y noten lo que dice Hechos 4:36, recordando algo que ya estudiamos a detalle. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, este es el Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural ¿de dónde? De Chipre. Bernabé era de Chipre. Esta pudo haber sido una razón. Pero noten también otra razón potencial en Hechos 11:20. Allá adelante, Hechos 11:20. ¿De qué iglesia fueron enviados de nuevo Bernabé y Saulo? La iglesia que estaba ¿en dónde? Antioquía. Observen Hechos 11:20. Vean desde el 19.
Ahora bien, los que, Hechos 11:19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. En otras palabras, habían varias personas de Chipre, probablemente por lo que indica este versículo, en la iglesia en Antioquía. Entonces, regresando a Hechos 13, versículo 4, ¿por qué se van de Antioquía a Chipre? Bueno, en últimas, ¿quién los envió? Espíritu Santo. La implicación sería que el Espíritu Santo de alguna manera les indicó que debían ir ¿a dónde? A Chipre. Y ellos obedecieron. Muy importante esto. No los vemos quejándose o reclamándole al Señor. ¿Por qué ahí? No me gusta esa roca ahí, isla de Chipre. Está muy incómodo. No quiero ir ahí, pudo haber dicho Pablo o Bernabé. 96 kilómetros en barco, me mareo, qué incomodidad. O Saulo, oye, ¿por qué no a Tarso? Ya está mi familia. No, ellos fueron a donde el Señor que los envió. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo escoge tu lugar de ministerio. Dios soberanamente te dotó y te colocó en el ministerio en el que estás. O quizás ni siquiera sabes dónde debes estar, pero Dios soberanamente tiene un lugar para ti. Y lo tienes que descubrir, como dijimos, caminando en obediencia, viendo dónde deseas servir, vas a estar capacitado, la iglesia lo va a confirmar, y ahí es donde tienes que quedarte, satisfecho por lo que Dios te ha dado, por donde Dios te ha colocado. Hubo un grupo de creyentes en el Nuevo Testamento que conocemos, que estaban insatisfechos por el ministerio que Dios les dio. Acompáñenme allá adelante a 1 Corintios 12. Noten el contraste con estos misioneros, Pablo y Bernabé. Dios los envía a Chipre, ellos van, no ponen peros. Sin embargo, noten un contraste de un grupo de creyentes que no estaban contentos con el ministerio que Dios les había dado. 1 Corintios 12, versículo 14. Pablo en este contexto, recuerdan, una de las primeras epístolas escritas, Corintios, en el 56 a.C., única epístola realmente en el Nuevo Testamento que menciona los dones milagrosos, explicamos, mostrando que aún en la época apostólica ya estaba desvaneciendo, desapareciendo su uso, y había muchos problemas, eran muy carnales, ¿se acuerdan? Capítulo 3, divisiones, contiendas, unos decían yo soy de Pablo, otro de Apolo. Parte de su carnalidad se veían en que querían los dones más visibles. Y Pablo aquí usa una analogía reprendiéndolos, 1 Corintios 12, 14. Y les dice, además, 1 Corintios 12, 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 15, si dijera el pie, escuchen esto, la analogía, Pablo, guiado por el Espíritu, noten los miembros del cuerpo que escoge. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. ¿Qué es más visible, el pie o la mano? La mano, claro. Versículo 16, noten, sigue con esta línea de pensamiento. Versículo 16, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Cuál es la respuesta? No, claro, la oreja y el ojo son igual, parte del cuerpo, pero ¿cuál es más visible, la oreja o el ojo? El ojo. Versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Pues no habría, ¿verdad? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? No habría, no podemos ser todos el mismo miembro. Pablo los está reprendiendo otra vez por su carnalidad de que querían los dones más visibles. Y noten, les dice, ¿saben que eso es imposible? No todos podemos ser lo mismo, hacer lo mismo en la iglesia. Y añade versículo 18, escuchen esto, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿como qué? ¿Como quién quiso? ¿Como el miembro quiso? No, como Dios quiso.
No escogemos los dones. Este es parte del error de muchos de nuestros hermanos carismáticos, pentecostales, que están pidiéndole a Dios un don. No le pides a Dios el don que te da. Él te da lo que Él quiere, punto. Y ni se lo tienes que pedir. Todo creyente recibe un don y esto es de acuerdo al plan soberano de Dios. Nosotros no escogemos, no es que llegan a la iglesia a ver los que quieran el don de acá de administración, acá el de fe, acá el de maestros, acá el de pastores. Fórmense por acá, hermanos, por favor. No, no es así. Dios lo da, debemos estar satisfechos y más aún no solo porque Dios nos lo manda, sino también porque, hermanos, recordemos, el ministerio que Dios nos ha dado es una expresión de gracia, es una bendición inmerecida, el que Dios nos permita servirle en donde Él nos haya puesto. Y esto es exactamente lo que Pablo muestra. Acompáñenme allá adelante en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, observen la actitud de Pablo. 1 Corintios 15, hablando de la resurrección, como ustedes recuerdan el contexto. Primera de Corintios 15, versículo 7. Pablo dice, hablando de las apariciones post-resurrección del Señor, nos dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, y escuchen esto, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vana para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios conmigo. Pablo entendía lo que era el ministerio. Él entendía que cualquier oportunidad que Dios te conceda de servirlo es una expresión de bendición inmerecida a ti. Y véanlo, allá adelante 2 Corintios 4 lo reitera. 2 Corintios 4:1. Está hablando aquí del ministerio que Dios le dio de predicar el ministerio del nuevo pacto, de predicar el evangelio. Y nos dice aquí, observen qué gran declaración. 2 Corintios 4:1. Pablo dice, por lo cual, teniendo nosotros que este ministerio, según nuestro mérito, no, según nuestro esfuerzo, según nuestra dignidad, no. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que ¿qué? ¿Nos hemos ganado? No, que hemos recibido, ¿qué hacemos? No desmayamos. Hermanos, donde Dios nos haya colocado, debes someterte al ministerio que Dios te ha dado. Él te va a dar la capacidad que necesitas para sobrellevar las dificultades que conllevan servirle en ese ministerio donde Él te puso. Recuerda, no merecemos nada más que el infierno, porque Romanos 3, 10, 11, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, por cuanto todos pecaron y estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Quieres lo que mereces? Este ministerio yo no lo merezco, quiero uno digno de mí. ¿Ah, sí? Pues mereces el infierno eterno, eso es lo que merecemos, porque somos pecadores. Y no le podemos ofrecer nada a Dios más que nuestro pecado. Y nos salva, y encima de salvarnos, nos da el privilegio, nos coloca, de acuerdo a su voluntad soberana, a servirle en donde Él designa. Sea en ministerios de servicio, poner sillas, en tiendita, librería, y a lo mejor porque estás más limitado físicamente, o por motivos de diferentes etapas en la vida, quizás lo único que puedes hacer es orar, pero lo haces con fidelidad. Y estás orando, estás buscando ser fiel, estás buscando esforzarte, satisfecho con el ministerio en donde Dios te puso. Entonces, regresando a Hechos 13, versículo 4, estos hombres fueron un modelo de sumisión a Dios, ¿no es cierto? Se sometieron. Dios los mandó a Chipre, vamos a Chipre. Y créanme que no fue color de rosa como lo vamos a ver a continuación.
Llegan a Chipre y observen lo que sucede, y aquí encontramos la quinta verdad. La quinta verdad que nos presenta este primer viaje misionero de Pablo. La quinta verdad que encontramos. Mucha atención, muy importante aquí. Quinta verdad de nuestra lista. Tu ministerio debe contribuir a la prioridad de la predicación de la palabra de Dios. Tu ministerio debe contribuir a la prioridad de la palabra, de la proclamación de la palabra. Esto lo vemos ahí en los versículos 5 al 7. Hechos 13, 5 al 7. Obsérvenlo. Y llegados a Salamina, este sería el puerto de Chipre, recuerdan que vienen de Antioquía, llegan a Chipre, anunciaban ¿qué cosa? La palabra de Dios. Noten, ¿qué es lo primero que hacen en su viaje misionero? Predican. No se pusieron a buscar a los pobres, no por menospreciar ningún tipo de ayuda humanitaria, pero no se pusieron a buscar pobres, no fueron ahí al Palacio de Gobierno de Chipre para ver qué problemas sociales habían, para meterse y fundar el partido político chipriano cristiano. No. ¿Cuál es su prioridad? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Anunciaban la palabra de Dios, ¿en dónde? En las sinagogas de los judíos. Esto muestra que había una comunidad judía de buen tamaño ahí en Salamina. Ahora, ¿por qué llegaron a predicar a las sinagogas? Dos razones. En primer lugar, Pablo era ¿qué? Judío, y Hechos 13:15 esto le permitió poder tener acceso a las sinagogas. Y número dos, como lo vimos en el capítulo 10 con Cornelio, si Pablo le hubiera predicado primero a los gentiles, los judíos, ¿qué le habrían hecho? Te rechazamos por los prejuicios tan fuertes que tenían los judíos hacia ¿quiénes? Hacia los gentiles. Entonces, versículo 5, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y añade versículo 5, tenían también a Juan de ayudante. Esto es Bernabé y Saulo, tenían a Juan Marcos de ayudante. Explicamos de acuerdo con Colosenses 4:10, en Hechos 12 lo vimos, que él era sobrino de Bernabé. Ahora, ¿qué habría hecho Juan Marcos para ayudarles? Algunos han dicho que les ayudaba a guardar documentos, otros que instruía a discípulos, o que quizás les ayudaba a discipular gente. ¿Qué dice el texto? Que solo lo tenían ¿de qué? De ayudante. En otras palabras, lo tenían para que hiciera lo que pudiera. Lo tenían coloquialmente hablando de chalán ahí al buen Juan. Por cierto, no es de menospreciar. La palabra chalán estaba investigando, viene del francés chalán y se refiere a alguien que compra y vende caballos con éxito. Pero bueno, coloquialmente hablando en nuestra cultura se usa de un ayudante. Entonces, Juan Marcos era su ayudante, ayudaba en lo que podía. Y observen, versículo 6, ya están en Chipre. Y habiendo atravesado toda la isla, ¿hasta dónde? Hasta Pafos. De Salamina a Pafos hay 160 kilómetros de distancia. Es como ir de México a Tasco. Probablemente fueron predicando a lo largo de este trayecto, no sabemos. Pero llegan ahí a Pafos, un lugar muy importante, era la capital de Chipre. Esta ciudad era un centro de adoración muy importante a la diosa Afrodita o Venus. Y obviamente parte de su adoración incluía prácticas inmorales. Y allí en Pafos, sin embargo, se encontraban las oficinas del gobierno de Chipre. Y ahí conocen a alguien muy importante, observen. Allí en Pafos están en las oficinas, en la capital de Chipre, donde están las oficinas del gobierno romano, digamos el Distrito Federal de Chipre. Y allí en Pafos, noten, versículo 6, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Este era un impostor, igual que Simón. Magón, del griego magón, es la misma palabra que en Hechos 8:9 se traduce, practicaba la magia relacionada con Simón, un mageuón, era un magón. Versículo 7, noten con quién estaba este mago, era un impostor que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Ahora, ¿quién era este señor?
Desde mediados del siglo I antes de Cristo, muy importante esto, hermanos, Chipre estuvo bajo el control romano. Chipre era una provincia romana. Y esto es importante porque Roma dividió sus provincias en dos categorías. Una categoría se llamaba provincia imperial. Las provincias imperiales estaban bajo la supervisión del emperador y eran dirigidas por legados o por gobernadores. Y estas provincias imperiales tenían legiones. Estos eran tropas ¿de qué? Soldados romanos, que las cuidaban. Por ejemplo, Antioquía estaba bajo la provincia imperial de Siria. Ahora, la otra categoría de provincia se llamaba provincia senatorial. ¿Por qué? ¿A qué le suena? Estaban bajo la supervisión ¿de quién? Del Senado, y eran gobernadas por procónsules. No había legiones, pero observen aquí cómo se le llama en el versículo 7 a este hombre Sergio Paulo, ¿era un qué? Procónsul. Entonces, Chipre se volvió en el 22 antes de Cristo una provincia senatorial y por ello era administrada por el procónsul Sergio Paulo. Y noten en versículo 7, añade Lucas algo, el escritor de Hechos. Nos dice que Sergio Paulo era varón ¿qué? Prudente. Esto es entendido, inteligente. La misma palabra se usa en Mateo 11:25 para hablar de los entendidos. Era un hombre prudente y nota en versículo 7, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba ¿qué? Oír la palabra de Dios. Versículos 5 y 7, la prioridad de Pablo y Bernabé fue ¿qué? La predicación de la palabra de Dios, a tal grado que los llama Sergio Paulo ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Él quería oír la palabra de Dios y sabía que la podía encontrar en ¿quiénes? Pablo y Bernabé. Hermanos, esta es la prioridad de las misiones y el ministerio en general, la predicación de la palabra. Para eso existe primordialmente la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Vayan a 1 Timoteo 3, 14 y 15. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Pablo escribe, le explica a Timoteo para qué, cuál fue el propósito de escribirle esta primera carta. 1 Timoteo 3, 14 y 15 le dice, esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esto se refiere a la primera carta de Timoteo, a Timoteo. Para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. No se refiere al templo, no se refiere a un edificio, se refiere al grupo de personas que Dios ha redimido mediante la fe en Cristo, en la casa de Dios. Y noten, define qué es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, no es un edificio, es un grupo de personas a quien Dios salvó mediante la fe arrepentida en Cristo únicamente, por gracia únicamente. Y le dice en el versículo 15, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? Columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios, la verdad del Evangelio, definida allí en el versículo 16 en forma medular e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es la prioridad de la iglesia local. Esto es lo que debes buscar en una iglesia local. Predica o no de manera íntegra la palabra. Y hermanos, esta es la meta primordial de cualquier ministerio, contribuir a la predicación de la palabra. Aún el Señor modeló esto. Vayan conmigo a Mateo 9 y con esto terminamos por hoy. Mateo 9, versículo 35. Y en este contexto recordarán ustedes cuando estudiamos Mateo hace años, explicamos que aquí en Mateo 9:35 nos presentan la motivación del Señor para enviar a los apóstoles en su misión evangelística del capítulo 10. En el capítulo 10 les da instrucciones para que sepan cómo conducirse en su misión evangelística. Van a salir como misioneros los apóstoles. Noten lo que motivó esto, estas instrucciones para enviarlos a evangelizar en esta misión del capítulo 10. Mateo 9, vean la motivación, versículos 35 al 38.
Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Escuchen por qué, que era lo que más le dolía, la necesidad más grande que veía el Señor en las multitudes. Ya el 35 nos dijo que había mucha enfermedad, ¿no es cierto? Pero lo que más le preocupaba, versículo 36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban enfermas, no, por sus carencias sociales, no, sus problemas políticos bajo Roma, que eran muchos, no, sus problemas económicos, no, laborales, no, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Lo que más le preocupaba al Señor era que la gente iba camino al infierno. Y por eso instruye a los discípulos, ahí en Mateo 10, noten, instrucciones que les da para que vayan a llevar el evangelio a estas multitudes. Noten, lo primero que les dice, de los primeros que les dice es en Mateo 10, versículos 6, 5. Mateo 10, 5, estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas que perdidas de la casa de Israel. No dijo ovejas enfermas, oprimidas, con problemas laborales, sociales, no. Primero que están perdidas porque estaban muertos en delitos y pecados y necesitaban oír el evangelio para que vinieran con una fe arrepentida al Señor y no terminaran en el infierno. Esa fue su prioridad. Aunque no prediques de manera oficial o formal, tu ministerio, lo que hagas en tu servicio a la iglesia, debe contribuir a este fin. Ponemos las sillas para que la gente oiga la palabra de Dios. Hay tiendita no para que se agasajen, nos da gusto, que disfruten su tortita y lo que hay ahí en la tiendita, pero es para mantenerlos despiertos, no comen, obvio, muchos por la prisa en la mañana, etcétera, para que coman y estén aquí, ¿no es cierto? Hay cunero para que las mamás oigan ¿qué? La palabra de Dios sin la distracción de sus bebés. Todo entonces debe contribuir a este fin. La meta primordial de las misiones o el ministerio no es dar ropa, construir casas, dar de comer, proveer medicinas, etcétera. Estas pueden ser expresiones de compasión que deben ser un medio que lleve a que la gente esté expuesta ¿a qué? A la predicación de la palabra de Dios. Esa es la meta. Y con Pablo y Bernabé, como en todo ministerio, a pesar de que Dios los llamó, Dios los envió, los había capacitado, eran obedientes, enfrentaron oposición. Y veremos la próxima semana, si Dios quiere, el próximo domingo, cómo igual que ellos, la siguiente verdad que estudiaremos, número 6 en nuestra lista, es que debes confiar en Dios al enfrentar oposición. Lo veremos si Dios quiere de hoy en 8. Oremos. Padre, te agradecemos por el privilegio que nos diste de abrir tu palabra esta mañana, deleitarnos en estas verdades tan ricas, tan importantes para nuestras vidas. Oramos que apliques tu palabra de acuerdo a la necesidad de cada persona en esta mañana. Gracias por el poder de tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque a través de ella tú haces lo que ningún ser humano puede hacer. Salvar y hacernos, una vez ya habiendo nacido de nuevo, más santos, más obedientes, conforme tu Espíritu nos dé el deseo, la capacidad para movernos en esa dirección. Gracias por esta amada iglesia, por su hambre por la palabra. Oremos que la satisfagas y sigas inundando su vida de la bendición del gozo de escuchar tu palabra y someterse a ella para tu gloria. Amén.